Abran su Biblia a Gálatas capítulo 4 entonces. Gálatas capítulo 4. Es en donde seguimos nuestro estudio versículo a versículo a través de la epístola de Pablo a los Gálatas. Cuando lo encuentren, por favor, digan amén. Y ya que lo encontraron, vamos a orar una vez más. Padre Celestial, al llegar al momento en el que abrimos tu palabra, como siempre, Señor, deseamos que tu Santo Espíritu nos instruya, nos ayude a entender, nos ayude a recibir, pero más que ello, Señor, una vez que salgamos de este lugar, que nos ayude a poner en práctica las cosas que hoy vamos a ver a través de estas sagradas escrituras. Nos encomendamos a tu mano de gracia para que seas tú quien nos enseñe entonces, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos: muy bien, estamos en el capítulo 4 de Gálatas y estamos estudiando el libro de Gálatas porque la carta de Pablo a los Gálatas es una carta muy importante para los cristianos porque nos enseña precisamente algo de lo que estábamos cantando hace unos momentos, de que somos libres en Cristo. Somos libres, completamente libres en Cristo. No necesitamos, en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. En Cristo somos salvos por su gracia, por medio de la fe. No necesitamos ningún reglamento, no necesitamos nada de religiosidad, no necesitamos hacer nada excepto poner nuestra fe en Cristo. Claro que esto nos hace libres en Él, pero nos hace libres para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? No nos da la libertad para hacer lo que nos dé nuestra regalada gana y vivir en el libertinaje, porque las Escrituras muy claramente hablan en contra de ello. Pero sí nos hablan de que somos libres de la ley, por ejemplo, cuando los judíos antes de Cristo estaban y muchos de ellos siguen esclavizados a la ley, pero ahora son libres de la ley. Entonces tenemos que entender que tenemos la libertad en Cristo y que porque tenemos esa libertad a través de la fe en Cristo, el Señor ha hecho algo especial con nosotros. El Señor nos ha adoptado y nos ha hecho sus hijos. Cantábamos también, ¿verdad? Que soy hijo de Dios, ¿verdad? Libres somos en Él y somos hijos de Dios. Pero es solamente por la fe en Jesucristo. Porque no toda persona que existe en el mundo, que ha vivido en el mundo, es o ha sido o será proclamado como hijo de Dios. El apóstol Juan nos dice en el capítulo 1 de Juan que solo aquellos que lo recibieron, que creen en su nombre, se les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo que quiere decir que aquellos que no lo reciban y que no creen en su nombre y que no creen que Él pueda hacer lo que dicen las Escrituras que puede hacer, no se pueden considerar hijos de Dios. ¿Dios los creó? Claro que sí. ¿Dios los ama? Desde luego que sí, porque también tienen la oportunidad de ser salvos y ser proclamados hijos de Dios. Pero no lo son si no vienen a Dios por medio de Jesucristo. Y notan ahí en su Biblia, en Gálatas 4, los versículos 4 y 5, esto es lo que nos dicen. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces todos somos hechos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Ahora, esto de acuerdo con lo que Pablo les había enseñado. De acuerdo con lo que Pablo les había enseñado, esta adopción como hijos se recibía por medio de la fe. Se recibía por medio de la fe y únicamente, pero los Gálatas habían comenzado a escuchar a un grupo de personas que se les llamaba judaizantes, que decían que para poder estar bien con Dios, para poder ser declarados hijos de Dios, para poder ser salvos en esencia, era necesario tener fe. Eso era cierto. Pero se les estaban tratando de enseñar que también era necesario guardar la ley. Que también les era necesario guardar la ley y que no importaba que tuvieran toda la fe del mundo, si no guardaban la ley no podían estar bien con Dios. Y en particular, por alguna razón, lo que más les interesaba era que la circuncisión, que se circuncidaran, porque ellos habían dicho, si Abraham, Dios le mandó que se circuncidara y eso le dio favor delante de Dios, quiere decir que todo hombre debe hacerlo. Pero la verdad de las cosas es que eso no fue lo que le dio favor a Abraham. ¿Qué fue lo que le dio favor a Abraham? Que él creyó en Dios y el Señor se lo tomó por justicia, ¿sí? Entonces eso fue lo que justificó a Abraham. Entonces los Gálatas habían empezado a escuchar a estos judaizantes y de hecho habían empezado a practicar algunas de esas cosas.
Y Pablo, por medio de esta carta, está exhortando a los Gálatas a que no volvieran a someterse a la esclavitud, a la ley. A que no volvieran a someterse a la esclavitud, a la ley. A no tratar, les dice en Gálatas 3:3, a no tratar de terminar por la carne lo que había comenzado en el Espíritu. No podemos, el Señor comenzó su obra en nosotros a través del Espíritu. ¿Sí? Entonces no hay nada que nosotros le podamos agregar. No hay nada que nosotros podamos hacer en la carne para mejorar la obra que el Señor ya comenzó en el Espíritu. Cometemos un grave error y eso es lo que estamos tratando de hacer. Ok, fui salvo por la fe, fui salvo por medio de la gracia, pero ahora yo siento que tengo que hacer algo más. Yo siento que tengo que ser bueno. Yo siento que tengo que servir. Yo siento que tengo que esto y el otro. Si su motivación por hacer todas esas cosas, que no tiene nada de malo hacerlo, al contrario, es bueno hacerlo, es por quedar bien con Dios, permítame decirle que está completamente errado. Porque no hay nada que pueda hacer por Dios. No hay nada que pueda hacer para que Dios le ame más. No hay nada que pueda hacer para que Dios le ame menos, porque ya de tal manera amó tiempo pasado Dios al mundo, que ¿qué hizo? Dio a su Hijo unigénito. Ya lo dio. Ya el Señor ya hizo todo lo que Él tenía que hacer para poder mostrarnos su amor y para poder ofrecernos salvación. Ahora, si nosotros venimos y le queremos agregar algo, ¿no creen que sería un insulto para Dios? ¿No creen que es un insulto para Dios? Señor, ayúdame a ser bueno para complacerte, ayúdame a ser bueno para estar, para saber que sé que soy salvo. Y eso es lo que está tratando de hacer, eso es su motivación, la está regando. ¿Ok? La está regando. Quiere ser bueno, quiere servir, quiere hacer todas las cosas que se hacen en la iglesia, pero las quiere hacer por agradecimiento a lo que Dios ya hizo por usted. No para ganarse el favor de Dios, porque Él ya le mostró su favor. ¿Sí? Entonces no podemos tratar de terminar con la carne o por medios de la carne lo que el Señor comenzó por el Espíritu. Lo que es del Espíritu es Espíritu, lo que es de la carne es la carne. Ahora noten lo que les dice Pablo aquí en Gálatas 4, comenzando con el versículo 8, que es en donde comenzamos nuestro estudio hoy. Les dice, ciertamente en otro tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Noten, aquí hay cosas importantes que tenemos que ver en este versículo. Ciertamente Pablo reconoce que en otro tiempo, antes de venir a Cristo, cuando no tenían un conocimiento personal de Dios, cuando no tenían una relación personal con Dios, más que conocimiento, servían a los que por naturaleza no son dioses. Y es muy fácil, cuando no se conoce a Dios, tener otro tipo de cosas que por naturaleza no son dioses, ponerlas en el lugar que solamente le debe pertenecer a Dios. Es muy fácil cuando no se conoce a Dios tomar otras cosas del mundo que no son necesariamente malas, pero ponerlas en el lugar en el que solamente le debe pertenecer a Dios. Ahora, obviamente en aquellos tiempos, a lo que se está refiriendo Pablo es a los diferentes dioses, ídolos en los que se creía. Pero en nuestros días también hay dioses que a menudo ponemos delante de Dios. A veces conscientemente, a veces inconscientemente, a veces porque no le vemos nada de malo a lo que estamos adorando, venerando, admirando, no le vemos nada de malo, entonces pensamos que estamos bien. Pero, ¿qué son esas cosas que podemos poner nosotros en nuestros días delante de Dios o adorar por encima de Dios? Las riquezas quizás. El ser rico, tener dinero, tener más dinero, tener mucho dinero, tener harto dinero, tener un dineral. ¿Cuánto es suficiente? ¿Sí? Y mucha gente se dedica a buscar, a perseguir aquello que le va a lograr ganarle más dinero, más de lo que persigue a Dios. Entonces, cuando hay algo que se está persiguiendo más de lo que se persigue a Dios, esa cosa está tomando el lugar de Dios. ¿Y qué tal las posesiones terrenales? Los carros, las casas, las cosas que tenemos en la casa, que muchas de esas cosas tenemos 2, 3, 4 de ellas, pero nada más podemos usar una a la vez. ¿Verdad? ¿Cuántas casas tienen 3, 4, 5 televisiones y nada más se ve una a la vez? Tienen 20,000 canales, pero ¿cuántos canales ven a la vez? Uno. Pero están pagando por los 20,000, ¿verdad? Pero nada más se puede ver uno.
¿verdad? Entonces, si eso es lo que estamos buscando, si eso es lo que queremos lograr, si eso es lo que es nuestra meta, entonces antes que buscar conocer mejor a Dios, tener comunión con Dios, tener una relación con Dios, entonces estamos errados. Estamos poniendo a cosas que no son dioses en el lugar que le pertenece a Dios. ¿Qué tal la educación? ¿Qué es lo que más les inculcamos a nuestros hijos desde que están chiquitos? Que necesitan tener ¿qué? Una buena educación. ¿Para qué? Para que tengan un buen trabajo. ¿Para qué? Para que ganen más dinero. ¿Para qué? ¿Se fijan que en ninguna de esas cosas dijeron para que se vayan al cielo bien contentos? ¿Se fijan en eso? Eso es lo que les inculcamos a nuestros hijos. ¿Tiene algo de malo, de nuevo, tener dinero? No. ¿Tiene algo de malo la educación? No, nada de eso tiene nada de malo. Pero cuando llega a ser nuestra obsesión, cuando llega a ser nuestra pasión, en lugar de que sea Dios, entonces estamos haciendo lo que Pablo dice aquí, que cuando no conocíamos a Dios, servíamos cosas que no eran Dios por naturaleza. Ahora, otra cosa, esto sí les va a doler un poquito. ¿Qué tal a la familia? ¿Tenemos la tendencia a hacerla nuestros ídolos, a hacerla nuestro Dios? ¿Nuestros hijos? Bueno, a lo mejor sí no mucho, pero a lo mejor hay uno o otro que sí. Nuestro cónyuge. Tenemos la tendencia, nuestros hijos son la cosa más importante de nuestra vida, ¿verdad? Pero ¿de qué sirve que nuestros hijos sean la cosa más importante en nuestra vida si Dios no es más importante para nosotros que ellos? ¿Sí? Nuestro esposo, nuestra esposa. Hace poco recibí un mensaje en el canal de YouTube de un quiero pensar que es hermano. Estábamos hablando del amor que debemos tener hacia Dios en el estudio que escuchó. Y me dijo, tengo mucho miedo de amar a mi esposa más de lo que amo a Dios. Así dijo, así dice, pueden leerlo en los comentarios de YouTube. Tengo mucho miedo de llegar a amar a mi esposa más de lo que amo a Dios. ¿Se fijan lo que está diciendo ahí? Es imposible. No se puede amar a la esposa de esa manera, a ese grado, si no se ama a Dios primero. Porque es solamente cuando conocemos el amor de Dios, que Él se entregó por nosotros, que entendemos cuando el Señor nos dice a través de la pluma de Pablo que los maridos deben amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si no entendemos el amor de Dios y cómo Él, en la persona de Jesucristo, se entregó por nosotros, dejó todo su ser, se entregó hasta la muerte. Si no lo entendemos y si no lo hemos recibido, ¿cómo podemos nosotros amar a nuestra esposa de esa misma manera? No se puede. Podemos quizás intentarlo, creer que lo estamos haciendo, porque créanme, cuando ha hecho consejería matrimonial, cuando les menciono estos pasajes a las parejas, hermana, la palabra de Dios dice que se someta a su marido en todo como al Señor. Lo hago, pastor. Esa es la respuesta. Lo hago, pastor. O es lo contrario, a someterme a olvídelo. ¿No? Y le digo a los esposos, noten lo que la palabra de Dios dice a los esposos. Maridos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Lo estoy haciendo, pastor. La mayoría de la gente cree que lo está haciendo. Y la primera pregunta que viene a mi mente es, entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué no me dejan irme a mi casa, quitarme los zapatos, subir los pies sobre la mesa, tomarme un café y ver la televisión? ¿Por qué tengo que estarlos aconsejando? Si usted se está sometiendo y usted la está amando, me están haciendo perder tiempo, ¿verdad? Pero entonces no podemos amar a nuestra esposa en la manera en la que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella si no entendemos lo que Dios hizo. Entonces podemos poner a la familia, podemos poner a los hijos, podemos poner al cónyuge, ¿sí? Todas estas cosas pueden pasar a tomar el lugar de Dios en nuestra vida si no tenemos cuidado. Y como no le vemos nada de malo a esas cosas, tenemos la tendencia a pensar que todo está bien. Entonces, de nuevo el versículo 8, Pablo les dice, ciertamente, en otro tiempo cuando ustedes no conocían a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Versículo 9, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes,
¿Cómo es que han vuelto de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales quieren volver a esclavizarse? Pablo está diciendo, no tiene sentido. Si conocen a Dios, más bien, si ustedes saben que Dios los ha conocido a ustedes, ¿cómo es posible que quieran volver atrás? ¿Cómo es posible que quieran volver a esclavizarse a algo de lo que no, de lo que no deben estar esclavizados, de lo que Él murió para hacerlos libres? ¿Tiene sentido eso en sus mentes? ¿Es lógico? No tiene nada de lógica. No tiene nada de lógica. Y una de las cosas que me encantan y que quiero recalcar aquí en este versículo en particular es que nosotros decimos que conocemos a Dios, pero más que eso, Dios nos conoce a nosotros. Y eso nos debe dar seguridad o nos debe hacer temblar. Yo no sé qué le cause a usted, pero eso debe darnos seguridad o debe hacernos temblar. Debe hacernos temblar, primeramente, si no estamos viviendo de una manera digna del llamamiento de Dios. Sabemos que estamos practicando el pecado. ¿Sí? Todos pecamos, lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Porque seguimos en este cuerpo vendido al pecado. Todos pecamos, pero no todos practicamos el pecado. Y esa es la palabra clave, practicar el pecado, porque algo que se practica se hace a pesar de que se sabe que es pecado. A veces caemos en pecado, malos pensamientos, sale una mala palabra, hacemos algo que no debemos hacer, etcétera. Pero cuando estamos viviendo en el pecado y no hay ningún remordimiento, no hay ninguna convicción, no hay absolutamente ningún sentimiento de culpa porque estamos menospreciando la gracia de Dios, eso debe darnos temor. Pero por otro lado, el hecho de que Dios me conozca, me conoce tal y como soy. Entonces no tengo por qué esconder nada de Él. Si con alguien debo ser sincero, es con Dios. Y delante de ustedes, yo puedo hacerme pasar por lo que yo quiera. ¿Sí? Yo puedo hacerme pasar como un muy buen marido, como un excelente padre, como un buen pastor, que me gustaría pensar, como un buen cristiano, buen hermano, etcétera. Pero Dios conoce mi corazón. Pero el que yo sepa que Dios conoce mi corazón, eso me ayuda a andar en la luz como Él está en la luz. No tengo que ser un hipócrita. No tengo que aparentar lo que soy. Esto es lo que ven, esto es lo que soy. No soy más de lo que ven, no soy menos de lo que ven, así soy yo. ¿Sí? Entonces, da seguridad por un lado porque Él ya me conoce y no tengo por qué aparentar lo que no soy. Da temor por el otro lado. Porque si estoy practicando el pecado y viviendo en pecado, entonces me va a arrimar tierrita, me va a tener que disciplinar, porque si soy su hijo, quiere decir que me ama, y si me ama, ¿qué va a hacer? Va a tener que disciplinarme, pero el Señor conoce a los que son de Él. ¿Sí? Me quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes saben que son de Él? No, hay mucha gente entonces sin conversa aquí. Quiero al final ver una línea de gente aquí arrepintiéndose y recibiendo al Señor, porque ¿cuántos saben que son de Él? Ande, pues les entró el miedo, ¿verdad? Somos de Él y nos conoce porque somos de Él. El profeta Nahum escribe en Nahum capítulo 1 y el versículo 7. ¿Qué dice? El Señor es bueno, es un refugio en el día de la angustia. El Señor conoce a los que en Él confían. El Señor conoce a los que nos conoce íntimamente, sabe lo que somos, sabe de qué tela estamos cortados, sabe de qué pata cojeamos, como dice mi mamá. Y no hay razón para ser hipócritas con Él, no hay razón para escondernos con Él, porque si andamos en la luz como Él está en la luz, entonces podemos tener comunión con Él y los unos con los otros también, porque ustedes saben qué esperar de mí, yo sé qué esperar de ustedes, nada me va a sorprender, nada los va a sorprender, a menos que sea algo así medio, ¿verdad? Pero no creo, vamos a pensar que no. Entonces Nahum nos dice que el Señor conoce a los que en Él confían. El apóstol Juan nos dice en Juan capítulo 10, los versículos 14 y 15, noten, el Señor Jesucristo hablando aquí, yo soy el buen pastor. ¿Y qué dice? Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí.
Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y yo pongo mi vida por las ovejas. El Señor conoce a sus ovejas. Él sabe cuando estamos, ¿cómo se dice el ruido que hacen las ovejas? Balando, ¿verdad? Él sabe cuando estamos balando de dolor, cuando estamos balando de tristeza, cuando estamos balando de satisfacción. Él sabe, Él nos conoce en lo más íntimo. Él nos conoce a nosotros mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, si es nuestro Dios. Y esto no quiere decir que no conozca acerca de todas las personas que no lo consideran su Dios, pero tiene un conocimiento especial de aquellos que son de Él. Noten lo que Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2 y el versículo 19. Noten, pero el fundamento de Dios está ¿qué? Firme, y tiene este sello. Que está firme quiere decir que está bien asentado, quiere decir que está sellado, quiere decir que está aprobado. Pero el fundamento de Dios está firme y tiene este sello. El Señor conoce a los que son suyos. Que se aparte de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces el Señor conoce a los que son suyos. Que se aparte de la iniquidad, que se aparte del pecado, que se aparte de toda transgresión, aquel que invoca el nombre de Cristo. Y Pablo está asombrado aquí de los Gálatas, porque para ellos parece ser que el apegarse de nuevo a la ley, el circuncidar a los varones gálatas, para ellos pareciera que se les hacía como un crecimiento espiritual, porque ahora ya no solamente tenían fe, sino que ahora también estaban cumpliendo con la ley. Ya no solamente tenían fe, sino que también se estaban circuncidando. Y Pablo, la pregunta esencial de Pablo aquí es, ¿en verdad consideran que esto es señal de crecimiento espiritual? ¿En verdad creen que es como si ustedes han creído en el Señor Jesucristo y luego nosotros les imponemos una tabla de reglas y mandamientos para ser parte de esta iglesia, para poder considerarse parte de la hermandad de cristianos de esta iglesia? Entonces lo que les estamos diciendo es, ok, ya tienen fe en Cristo, está bien, creen en la gracia de Dios, está bien, pero ahora tienen para superarse, para ser mejores cristianos, para tener un mejor récord, un mejor testimonio de que son cristianos. Entonces miren, tienen que llenar estos requisitos, tienen que recibir estas clases, les tenemos que dar un certificado firmado por el pastor y por la mesa directiva, etcétera, etcétera, que conste que vinieron a esta iglesia, recibieron al Señor, fueron bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y luego hicieron esto y aquello y lo demás. ¿Eso es crecimiento espiritual? Eso no es crecimiento espiritual, son puras obras de la carne. El crecimiento espiritual no se da por medio de la carne, el crecimiento espiritual se da por medio del Espíritu, de ahí el nombre espiritual. Los Gálatas entonces habían llegado a conocer a Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y Él los había adoptado como sus propios hijos, pero estaban de nuevo volviendo a la ley que una vez los había esclavizado. Ahora, nosotros como gentiles no nos podemos volver a la ley porque nunca hemos estado bajo la ley. Pero como estudiamos en el capítulo 2, este principio de volver a la ley también se puede aplicar a nuestra vida pasada, ¿no es cierto? Si al venir a Cristo, y creo que esto nos sucede a todos los que venimos a Cristo, si al venir a Cristo nos damos cuenta de que nuestra antigua manera de vivir no tenía sentido, era una necedad y estaba corrompida, ¿tiene algún sentido que volvamos a ella? ¿Tiene algún sentido que demos marcha atrás? Ok, conocí a Cristo, conocí su bondad, conocí su gracia, conocí su amor, conocí su poder para transformar porque vi una transformación en mi vida, vi un cambio en mi manera de pensar, vi un cambio en mi manera de relacionarme con Dios. Pero creo que voy a volver atrás y hacer un poquito de lo que hacía. No mucho, una que otra cosilla ahí, ¿verdad? ¿Tiene sentido eso? Lo dan de alta del hospital porque tuvo que pasarse unas cuantas noches ahí y el doctor le dice, mire, tiene que dejar de comer tortillas de harina, carne de puerco, tocino, etcétera, etcétera, etcétera. Te dice, no, mejor ya déjeme, mejor, porque si no, lo vamos a volver a tener aquí y la próxima vez quizás no vaya
Sale del hospital e inmediatamente se va a Lolitas y se compra un burrito de carnitas y una carne asada. No, ¿por qué? Porque no tiene sentido que aquello que lo puso en el hospital, de lo que ahora está libre, volver a ingerirlo, volver a consumirlo para volver a caer. No tiene sentido. De igual manera, no tiene sentido volver a la vida antigua cuando ya hemos venido a Cristo. Porque como dice un canto muy antiguo, dice, después de andar en la luz y conocer la verdad, qué triste es volver al mundo y servir a Satanás. Después de andar en la luz y conocer la verdad, qué triste es volver al mundo y servir a Satanás. Y servir a Satanás no necesariamente quiere decir caer en pecados grandísimos o graves. Servir a Satanás quiere decir servir más la causa de Satanás que a la causa de Dios. Servir más a las causas terrenales que a las causas celestiales. Tener la mente, el corazón y los pies más puestos, más arraigados en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Pedro nos dice esto en Primera de Pedro capítulo 1, los versículos 18 al 21. Noten lo que nos dice. Ustedes saben que fueron rescatados ¿de qué? De una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres. Y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Por amor a ustedes. Por Él, ustedes creen en Dios, que fue quien los resucitó de los muertos y los ha glorificado, para que ustedes tengan que puesta su fe y su esperanza ¿en quién? No en la religiosidad, no en la iglesia, no en el pastor, no en las buenas obras, para que tengan su fe y esperanza en Dios. Pero ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que rescatarnos de una vida sin sentido. No tenía sentido nuestra vida sin Cristo. Era una existencia nada más. No era vida en realidad. Él vino para darnos vida y vida ¿qué? En abundancia. La gente que vive sin Cristo existe nada más. Existe. Es una existencia y a veces es una existencia muy triste. Los que vivimos en Cristo vivimos en la vida abundante. Y lo glorioso de ello es que esa vida nunca se va a terminar. Aun cuando demos nuestro último suspiro aquí en la tierra, esa vida sigue. Esa vida sigue y sigue con el Señor para toda la eternidad. A los Efesios les escribe Pablo en Efesios capítulo 5, los versículos 15 al 20, noten. Por tanto, cuidado con su manera de vivir. ¿Qué dice lo que sigue? No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. No sean pues ¿qué? Insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien llénense del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice, ¿se fijan? Está haciendo un llamado a salir de entre ellos. No vivan ya como vivían antes, como necios. No sean insensatos como lo eran antes de que... Hagan todo lo opuesto a lo que estaban haciendo cuando estaban en el mundo. Hagan todo lo opuesto ahora que están en Cristo. Porque Él les da el poder por medio de su Espíritu Santo para lograrlo, para hacerlo. De nuevo a los Efesios, pero ahora en Efesios 4, los versículos 22 al 27. Noten lo que Pablo les escribe ahí a los Efesios. En cuanto a su ¿qué? Pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está ¿qué? Corrompida por los... ¿Por qué quieren volver a la corrupción? ¿Por qué queremos volver a la corrupción? Si ya no se nos ha sacado de esa corrupción en la que vivíamos antes, ¿por qué hay el deseo de volver a ella? Es como estar en la tumba. Está lleno de gusanos y huesos y todo el cochinero que hay en la tumba. Y el Señor viene por nosotros y suena la trompeta del arcángel y se oye la voz del Señor. Y salimos de la tumba y vemos al cielo y vemos a la tumba y
Yo creo que me quiero quedar en la tumba. ¿Harían eso? ¿Verdad que no? No es lógico, no tiene sentido. Entonces, si el Señor nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, si el Señor nos ha quitado, nos ha dado una nueva naturaleza y podemos despojarnos de la vieja naturaleza, ¿sí?, que está corrompida por los deseos engañosos, entonces, ¿qué debemos hacer? Versículo 23 de Efesios 4, 23. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Verían ustedes? Eso es lo que debemos estar haciendo entonces. Eso es lo que debemos estar haciendo. Él nos da la nueva naturaleza con la cual podemos revestirnos, ¿sí? Y esa nueva naturaleza es creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces no debemos buscar volver. Ese canto que cantamos, que hemos cantado muchas veces, he decidido seguir a Cristo, ¿qué sigue diciendo? No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y lo cantamos a veces con tanta pasión, ¿verdad? Deberíamos de, cuando cantamos ese canto, deberíamos de pedirle al Señor en el mismo canto, Señor, ayúdame a cumplir con esto. Porque siento que mi corazón pecador a veces me jala hacia la vida antigua. Ayúdame a vencer ese corazón, ayúdame a vencer ese deseo de hacerlo. Y luego se va a volver a dirigir a los judíos y acerca de las cosas que les están tratando de imponer para que se puedan sentir más salvos o mejores cristianos. Noten lo que les dice ahí en el versículo 10 de Gálatas 4. Ustedes guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Y está hablando aquí de días de fiesta, está hablando aquí de meses en los que se celebraban ciertas fiestas y años que los judíos celebraban con el propósito de agradar a Dios. Al decir días aquí probablemente se refiere al día de reposo, a los días de fiesta especiales. A los meses se refiere a los tiempos que pertenecen a las observancias más largas, como las celebraciones de los 50 días que había entre la Pascua y el día de Pentecostés. Años probablemente indique el año de jubileo, el 50º año en el que los esclavos debían ser liberados, las tierras familiares que habían sido vendidas se devolvían a los dueños originales, y durante ese año también se dejaba la tierra sin sembrarse. Y se dejaba la tierra sin sembrarse, los judíos comían lo que saliera de la tierra. Y a propósito, ¿saben cuántos años de esos guardaron los judíos? Ninguno. Pero eran muy buenos en tratar de imponer sus leyes sobre la gente. Pero eran libres en Cristo. Eran libres de tener que celebrar todos esos días. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Cristo encontramos nuestro reposo. Amén. Por Cristo podemos estar jubilosos siempre. Amén. Por Cristo viene la cosecha del Pentecostés. Amén. Por Cristo viene el Espíritu de Dios sobre su pueblo. ¿Sí? Y lo llena llena de poder y lo llena de la habilidad para poder ser un testigo fiel, para dar testimonio de lo que Él ha hecho en sus vidas. En Cristo entonces los Gálatas y nosotros somos libres de tener que celebrar todos esos días. Sí, especialmente nosotros los gentiles que nunca habíamos tenido que celebrarlos. Ahora en Cristo no tenemos ninguna razón por la cual comenzar a hacerlo. Aunque algunos de esos días de fiesta son muy buenos, porque son imagen de lo que Jesucristo iba a traer. Colosenses capítulo 2, en versículos 16 y 17, noten lo que dice: no permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto, noten el versículo 17 por favor, cuidadosamente. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es ¿quién? Es Cristo. Entonces todo lo que la ley hacía, todo lo que la ley decía, estaba diseñado para llevar a las personas a los pies de Dios, los pies de Cristo, y al darse cuenta de que era imposible cumplir con la ley perfectamente, y todos los días de fiesta y todo eso eran símbolos de lo que Cristo iba a venir a hacer. Y de nuevo en Colosenses 2 y el versículo 20, Pablo les escribe a los colosenses: si con Cristo ustedes han muerto a los principios de este mundo,
¿Por qué? Como si vivieran en el mundo, se someten a sus preceptos. Se supone que aquellos que estamos en Cristo hemos muerto con Él, ¿no es cierto? Hemos sido sepultados con Él en el bautismo y hemos sido resucitados con Él también. Entonces, si hemos muerto con Él, hemos sido sepultados con Él, entonces, ¿qué razón habrá para que nosotros queramos vivir en el mundo y someternos a sus preceptos? ¿Pueden pensar ustedes en alguna razón lógica para hacer eso? No existe, excepto que nuestra carne lo desea, nuestra carne lo quiere, pero debemos hacer morir las obras de la carne. Debemos hacer morir las obras de la carne y fijarnos más, vivir más en lo espiritual que en lo terrenal, porque eso está, lo que los Gálatas estaban haciendo es a lo que lleva el vivir de esa manera. ¿Sí? En el versículo 11 dice: me temo que con ustedes yo he trabajado en vano. ¿Se viene el corazón de Pablo? Me temo que con ustedes yo he trabajado en vano. Es como si yo dijera aquí: me temo que todo lo que estoy diciendo, todo lo que estoy tratando de comunicarles, todo lo que estoy tratando de enseñar es en vano, porque no hay vidas transformadas. Dios, ay, porque no están siendo transformados, porque no hay un cambio en sus vidas, ¿sí? Entonces, Pablo está temeroso de que su trabajo, todo el trabajo que había hecho en el área de Galacia hubiera sido en vano. Pablo como misionero, como pastor, se preocupaba por las iglesias que había establecido. Siempre se preocupó por las iglesias que había establecido, ¿sí? Y no solo porque hayan creído, sino que estuvieran bien instruidos en la verdad de la palabra de Dios. Porque no se trata nada más de hacer conversos, se trata de hacer discípulos. Y porque el Señor dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura y hagan discípulos. Hay cruzadas evangelísticas muy hermosas, está muy bien todo. Mucha gente pasa al frente, recibe al Señor, ¿verdad?, en su corazón, etcétera. Pero luego no van a ninguna iglesia a ser discipulados, a aprender de la palabra, a ser fortalecidos en la verdad, a ser instruidos en la verdad. Y Pablo siempre se preocupó de que eso se llevara a cabo, siempre se preocupó de hacer eso, porque él sabía que no era nada más traerlos a Cristo, era instruirlos en la verdad de Cristo. Y eso es lo que buscamos hacer siempre, y esa es nuestra oración siempre. Y cuando Pablo se despide de los ancianos de la iglesia de Éfeso desde la isla de Mileto, porque va a ir a Jerusalén y sabe que él ya no va a salir de ahí lo van a apresar, lo van a subir a un barco, se lo van a llevar a Roma, él les dice esto en Hechos capítulo 20, los versículos 25 y 27. Noten lo que les dice ahí: yo sé que no me volverá a ver ninguno de ustedes, entre quienes he estado proclamando el reino de Dios. Versículo 26, por lo tanto, puedo asegurarles que estoy limpio de la sangre de todos, pues no me he negado a anunciarles el plan de Dios. La Reina Valera 60 dice: no me he negado a anunciarles todo el consejo de Dios. Entonces no se trataba nada más de evangelizar, se trataba de dar seguimiento y de discipular también a las personas para que estuvieran bien arraigadas en la verdad de la palabra. No tiene nada de malo evangelizar, es bueno evangelizar, ¿sí? Pero tenemos que buscar la manera de asegurarnos de darle seguimiento a esas personas para que queden bien arraigadas en la palabra de Dios, para que entiendan lo que han creído, para que sepan el compromiso que han tomado al creer. A los Corintios, Pablo les escribe en 2 de Corintios 11, los versículos 27 y 28, he pasado por muchos trabajos y fatigas, muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido de hambre y de sed, muchas veces no he comido y he pasado frío y desnudez. Le fue bien a Pablo predicando el evangelio, ¿verdad? Una vida de lujo, carros en su garage, iglesias gigantesca, ¿verdad? Puros trajes ¿verdad? Le fue bien a Pablo. Además, dice el versículo 28, de todo esto,
lo que cada día pesa sobre mí es la preocupación por todas las iglesias. Todo lo que sufrió y todavía sobre eso la preocupación que sentía porque las iglesias estuvieran bien, porque las iglesias estuvieran bien cuidadas, porque las iglesias estuvieran bien instruidas. ¿Sí? En Colosenses 2, los versículos 1 al 3, noten: quiero que sepan que es grande la lucha que sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea, lo mismo que por todos los que nunca me han visto personalmente, para que su corazón se anime y para que permanezcan unidos en amor hasta que alcancen todas las riquezas que provienen de la convicción y el entendimiento, para que conozcan el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien se hallan escondidos, ¿cuántos? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Sí? Por eso la misión de la iglesia no es solo predicar el evangelio para salvación, sino instruir en la verdad de la palabra para convicción y entendimiento de los tesoros de la sabiduría y entendimiento que solo se encuentran en Cristo. ¿Sí? Es necesario que se haga esto también. Sí, de nuevo es necesario predicar el evangelio, pero es necesario instruir y discipular también. El versículo 12 de Gálatas 4 sigue diciendo: les ruego, hermanos, que se hagan como yo, porque yo también me he hecho como ustedes. Ningún agravio me han hecho. Ningún agravio me han hecho. Pablo les ruega, hace un llamado a los Gálatas a que sigan su ejemplo. A los Corintios les dice: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pablo había abandonado las reglas y reglamentos ceremoniales relacionados con el judaísmo para poder predicar libremente el evangelio de Cristo a los judíos y a los gentiles por igual en las ciudades de Galacia. Entonces ellos tampoco debían obstaculizar el evangelio de Cristo con leyes y reglamentos. Nunca debemos de hacer a nadie sentir como que el venir a este lugar, creer en Cristo y poner su fe en Él, no es suficiente para ser aceptados como hermanos. Nunca debemos de decirle a nadie: tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que comportarte de esta manera, no puedes entrar vestido así, no puedes entrar vestida así, no puedes. Nunca, porque estaríamos obstaculizando la predicación del evangelio. Debemos de venir tal como somos y que la gente venga tal cual es también, y que no solamente se sienta aceptada por nosotros, sino que lo hagamos sentirse aceptado por Dios así tal cual es. ¿Sí? Y Pablo les está diciendo a ellos: yo me he hecho de esta manera, ustedes también háganse de esta manera. ¿Sí? En 1 Corintios 9, los versículos 19 al 23, noten: porque aunque soy libre y no dependo de nadie, me he hecho esclavo de todos para ganar al mayor número posible. ¿Se hizo qué? Esclavo de todos. 1 Corintios 9, 19 al 23. Versículo 20: entre los judíos me comporto como judío para ganar a los judíos, y aunque no estoy sujeto a la ley, entre los que están sujetos a la ley me comporto como si estuviera sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Entre los que no tienen ley me comporto como si no tuviera ley, para ganar a los que no tienen ley, aun cuando no estoy libre de la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Entre los débiles me comporto como débil para ganar a los débiles, me comporto como todos ante todo, para que todos pueda yo salvar, para que de todos pueda yo salvar a algunos. Y esto lo hago por causa del evangelio, para ser que copartícipe de él. Y no debemos de querer hacer a la gente como nosotros. Debemos querer hacer a la gente como ¿quién? Como Cristo. Y para poder hacer a la gente como Cristo, nosotros debemos de reflejar que somos de Cristo, ¿sí? Ahora, en los siguientes versículos, Pablo va a recordarles a los Gálatas acerca de las circunstancias que lo llevaron a Galacia a predicar el evangelio. Noten el versículo 13 y 14. Bien saben ustedes que debido a una enfermedad del cuerpo les anuncié el evangelio al principio, y ustedes no me despreciaron ni desecharon por la prueba que tenía en el cuerpo, sino que me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Al parecer, cuando Pablo fue a Galacia al principio, sufría de una aflicción física. ¿Sí? Pablo escribió esta carta a las iglesias del sur de Galacia, como lo notamos cuando estudiamos el capítulo 1, y entonces se estaba refiriendo a su primer viaje misionero.
que leemos acerca de él en Hechos 13 y 14. Y al parecer no había sido la intención de Pablo visitar estas ciudades, pero se vio obligado a hacerlo por causa de un mal físico. Hay comentaristas que han sugerido que tenía algún mal en los ojos. Sí, por eso dice lo que dice en el versículo 15. Noten lo que dice en el versículo 15 de Gálatas 4. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentaban? Yo doy testimonio de que de haber podido ustedes se habrían sacado sus propios ojos para dármelos. Entonces se cree que Pablo estaba malo de los ojos, que tenía una infección en los ojos. Pero cualquiera que fuera el caso, parece ser que los Gálatas no tuvieron ningún inconveniente con recibir a Pablo con mucho gusto y recibir el mensaje del Evangelio. ¿Sí? Noten ahí también, hay quienes sugieren que esta podría haber sido la debilidad acerca de la cual Pablo escribe en su carta a los Corintios. ¿Se acuerdan cuando tiene una espina en el cuerpo y le pide al Señor que lo sane, y el Señor simplemente le dice: bástate mi gracia? Muchas personas creen que esta es la espina que tenía en su cuerpo. ¿Sí? Y el hecho de que Pablo, a pesar de que tenía esta enfermedad, porque algunos piensan que estaba casi completamente ciego, pero cuando pensamos en que Pablo tenía esta enfermedad, Pablo tenía esta situación con las iglesias a veces en las que estaban, como quien dice, de pique con él, y que Pablo seguía predicando el Evangelio, esto nos habla volúmenes acerca del carácter de Pablo y de lo serio que tomó el llamado cuando Dios le mandó a predicar el Evangelio a los gentiles. Y porque a pesar de todo lo que tuvo que sufrir por cumplir con ese llamamiento, no desistió nunca y permaneció fiel hasta el fin. Pablo, cuando les está hablando a los corintios de los falsos apóstoles que solo querían aprovecharse de los creyentes y de lo que él había tenido que sufrir por causa del Evangelio, les dice, búsquenlo en su Biblia por favor, porque no lo van a poner en la pantalla. Les dice en 2 de Corintios 11, busquen 2 de Corintios 11. Se me olvidó que eso no lo pusimos en la pantalla. 2 de Corintios 11. Los versículos 22 al 31 vamos a leer. Hablando de estos falsos apóstoles que solo querían aprovecharse de los creyentes, Pablo dice en el versículo 22 de 2 de Corintios 11, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son misioneros de Cristo? Hablo como si estuviera loco. Yo lo soy más. Mis trabajos son más abundantes. Noten la lista de situaciones por las que pasó. Mis trabajos son más abundantes. Mis azotes innumerables. Ya ni se acordaba cuántos había recibido. Mis encarcelamientos, muchos más. Muchas veces he estado en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. La ley decía 40, pero ellos por benévolos solamente daban 39. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Son muchas las veces que he estado de viaje, corriendo peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi propia gente, peligros de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Pasado por muchos trabajos y fatigas, muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido de hambre y de sed, muchas veces no he comido y he pasado frío y desnudez. Además de todo esto, lo que cada día pesa sobre mí, la preocupación de todas las iglesias. ¿Quién se enferma y yo no me enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario vanagloriarse, lo haré en aquello que muestra mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea por siempre, sabe que no miento. ¿Se fijan el carácter de Pablo aquí? ¿Sí? ¿Algunos de nosotros habremos sufrido al grado que Pablo sufrió por llevar el Evangelio a la gente? Yo creo que no, ¿verdad? Y a veces le hablamos a una persona y nos rechaza y desistimos de hacerlo, ¿verdad? Pero Pablo, noten por todo lo que pasó y siguió predicando el Evangelio.
Pero eso fue lo que dijo el Señor que iba a suceder con Pablo cuando fue llamado por él. Cuando el Señor manda a Ananías a orar por Pablo para que recobrara la vista, ¿se acuerdan lo que pasa? En Hechos 9, 13 al 16, Ananías le respondió al Señor: pero Señor, he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. También sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve allá, porque él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes, a los hijos de Israel. Noten el versículo 16: yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Pablo sabía, el Señor se lo mostró, pero Pablo no fue como Jonás, ¿verdad? Pablo fue e hizo lo que el Señor le dijo. De nuevo el versículo 15: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentaban? Yo doy testimonio de que de haber podido ustedes se habrían sacado sus ojos para dármelos. ¿Acaso me he vuelto enemigo de ustedes por decirles la verdad? Curioso, ¿no es cierto cuántos enemigos nos echamos encima por decir la verdad a veces? Hay un dicho que dice: la verdad no peca, y cómo incomoda a veces, ¿verdad? Pero qué bueno que tenemos amigos que son nos aman lo suficiente como para decirnos la verdad, ¿verdad? Y deberíamos de ser amigos que amamos a alguien lo suficiente como para decirles la verdad también a ellos en amor, ¿sí? Versículo 17 dice: algunos muestran muchos intereses por ustedes, hablando de los judaizantes, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que ustedes muestren interés por ellos. Qué bien que muestren interés en lo bueno y no solo cuando estoy presente con ustedes. Versículo 19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Noten la manera tan tierna que Pablo usa para llamar a los Gálatas hijitos míos, y los llama sus hijitos, y se preocupa por ellos debido a la falta de crecimiento espiritual. Estaba como sintiendo de nuevo dolores de parto. Curioso, ¿no? Que un hombre diga, siento como dolores de parto. No sé. Pero para él así de grave era lo que estaba pasando con los Gálatas. Así de grave era con lo que estaba pasando con los Gálatas. Estaba como sintiendo de nuevo dolores de parto porque habían caído en un grave error y sentía que en lugar de avanzar estaban retrocediendo. Su gran preocupación era que Cristo aún no había sido formado en ellos. ¿Saben qué? Nosotros debemos de buscar que se vea que Cristo ha sido formado en nosotros. Que Cristo ha sido formado en nosotros. Y somos una obra en proceso, sí, pero debemos de manifestar que Cristo se ha formado en nosotros. En Efesios capítulo 3, y con esto vamos a terminar el estudio de hoy, Efesios capítulo 3, los versículos 14 al 19, Pablo escribe: por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con poder, para que por la fe, ¿qué dice ahí? Cristo habite en sus corazones, y para que, arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento, para que sean ¿qué? Llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Se dan cuenta de lo que eso quiere decir? ¿Sí? Cristo debe habitar en nuestros corazones. Debemos estar bien arraigados, bien cimentados en el amor, ¿sí? Y así es como llegamos a ser capaces de comprender, porque es lo ancho, lo largo, lo profundo, lo alto del amor de Cristo. En fin, debemos de conocer ese amor que excede todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. En el versículo 20 dice, Pablo aquí termina con una nota medio dura, porque les dice: quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono, pues ustedes me tienen perplejo. ¿Vean lo que le está diciendo? ¿Cómo quisiera estar ahí con ustedes ahorita? Para hablarles como les quiero hablar y no solamente por carta.
Porque escrito como que no se recibe todo el mensaje, ¿verdad? A mí no me gusta mucho textear porque no se oye la inflexión de la voz, no se ve el rostro de la persona, ¿verdad? Cuando menos si está uno hablando se oye la inflexión de la voz, ¿verdad? Pero textear como que no se recibe todo el mensaje. Y Pablo les está diciendo, ¿cómo quisiera estar con ustedes ahí ahorita? Para que me oigan, porque en realidad me tienen confundido. No entiendo cómo es posible que después de haber recibido la libertad por medio de Jesús, ahora quieran volver a someterse a la ley. No lo entiendo. Y en nuestros días dirían, quisiera estar ahí con ustedes, como decía mi mamá, se los he dicho muchas veces, para abrirles la cabeza y gritarles lo que les tengo que gritar, a ver si se les queda grabado. Y porque en realidad me tienen confundido, me tienen perplejo. ¿Cómo es posible que yo les he dado toda esa libertad, que les he dado todo ese conocimiento y quieren volver a la vida de antes? Un buen padre no hace eso, ¿verdad? Un buen padre trata de llevarnos siempre hacia la nueva vida. Amén. Vamos a orar y los que estén aquí del grupo de alabanza les voy a pedir que pasen al frente. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos, oh Dios, que nos ayudes a escuchar, recibir y practicar lo que hemos oído. Ayúdanos a recordar siempre que somos hijos tuyos y somos libres en Cristo. Ayúdanos a recordar siempre, Señor, que tenemos la libertad garantizada porque Cristo pagó por nosotros para redimirnos y hacernos hijos tuyos, Señor, pagando por nosotros con su propia sangre, con su propia vida. Señor, nos encomendamos a ti, te pedimos que nos ayudes a siempre reconocerte como nuestro Padre Celestial y siempre recordar que somos tus hijos, para la honra y gloria de tu nombre. Pedimos, Señor, que sigas instruyéndonos, que sigas ayudándonos a comprender tu corazón. Ponemos en tus manos y lo hacemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice...